Seguro que se encuentran muy bien los... Buenas tardes, licenciado. Hola, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Janet. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Michel. Qué bien encontrarles otra vez, todavía por internet, haciendo el uso de la tecnología. Y hay razones, porque yo veo que ustedes están súper cansados y en este momento tener una clase presencial un poquito es sacrificado. Entiendo eh, lo que hacen ustedes todo el día y bueno, por eso estamos con las clases virtuales. La resolución de Consejo Universitario sobre clases presenciales dice que se puede alternar con clases virtuales. No estamos cometiendo nada malo. Está bien así, si es que ustedes están bien con las clases virtuales, no hay ningún problema. Podemos continuar y eso sí, vamos a programar examen ya nomás, porque hoy día avanzamos el último tema del programa, el tema del movimiento al socialismo. Después podemos examinarnos del tercer parcial. Tendríamos 3 temas para el tercer parcial: el proyecto político militarista, el proyecto político neoliberal y el proyecto político del movimiento al socialismo. Muy lindo esta parte porque pueden comparar los 3 proyectos políticos, ¿no? Pueden comparar. Entonces, y yo les propongo, pero piénsenlo, ¿ya? Les propongo examen del tercer parcial. ¿Cuándo? A ver, estamos en 14. En 14 avanzamos la mitad del tema del MAS. 21 seguimos con el tema del MAS. El 28 podemos examinar, si gustan ustedes, del tercer parcial. Y si no, pues ya empezamos al estudio de coyuntura política con artículos de periódico que van a leer muy interesantes. Van a leer sobre el problema de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia, los cambios que están habiendo en el mundo. Ustedes van a desempeñar su profesión en otro mundo, no en este mundo, porque en este momento está cambiando el mundo profundamente. ¿Querías hablar, Michel? Sí, licenciado, quería hacerles recuerdo, ¿no? El 21 es Día del Estudiante, es Día del Médico y hay actividades en mi carrera. Eso quería hacerle recuerdo. No creo que pasemos esa semana a clases. Tienes razón, el 21 no hay clases. Bueno, Bolivia es así y nos tenemos que aceptar como es Bolivia, ¿no? Si tenemos que entrar bailando en la entrada universitaria, está bien, también, todo está bien, pero ustedes van a ir al exterior a hacer su especialidad. Un profesional tiene que salir al exterior, hacer cualquier sacrificio, ¿no? No me digan no tengo plata, porque yo fui al exterior sin plata. No se puede viajar sin plata, sin comer, sin dormir, o durmiendo en la calle sin comer, ¿no? Pero mucho tiempo estuve en Europa. ¿Y por qué les digo esto? Porque ahí no hay, así sea día de la primavera, ¿no? No hay nada ahí, estudiar, ¿no? No hay entradas, ahí es todo dedicarse al estudio profundamente, ¿no? Y no chanchullar, ¿no? Por eso decía, ¿quiénes hacen chanchullo? Los bolivianos, los peruanos y los ecuatorianos. Ni siquiera los argentinos y los chilenos hacen chanchullo, ¿eh? Pero bueno, está bien, gracias
Michel, por recuerdo, hacemos de acuerdo, el 21 no hay nada, el 28 entonces sería que terminemos el MAS y el 5 de octubre podríamos dar examen y si no, pues seguimos avanzando con las coyunturas políticas, ¿no? Hasta que usted me digan, tenemos tiempo esta semana y daremos examen, pero que no sea mucho, que no se junte con los exámenes de la carrera, ¿no? Se junta con los exámenes de la carrera y no van a estudiar política, van a estudiar las materias de la carrera, me van a dejar abandonado. Entonces, piénsenlo, sería el 12, el 2, dije, ¿no? O el 3, piénsenlo. A ver, avanzaremos, si no tienen nada que comentar, que hablar. Yo tengo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que comentar, pero avanzaremos y después podremos comentar, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Aquí está. Tema 8, el proyecto del movimiento al socialismo. Ya sabemos, ¿no? El método de estudio de la ciencia política, de la política, ¿no? De la ciencia. El método científico para estudiar la política, esa es la verdadera expresión. Empezamos con el discurso, ¿no? El discurso es importante, es la verdadera política, el discurso. ¿Por qué es la verdadera política el discurso? Si sabes convencer, ¿no? Si el discurso penetra al pensamiento de la mayoría de la población, entonces tendrás posibilidades de acceder al poder del Estado, ¿no? El discurso es importante. Recuerden ustedes el discurso liberal. El discurso liberal ha dominado Bolivia 20, 40, casi 70 años, el discurso liberal. Y todavía sigue el discurso, el discurso liberal, todavía es muy fuerte, ¿no? Hay pensamientos políticos liberales, ¿no? Dicen, la alternativa en este momento es el liberalismo, dicen, ¿no? Entonces, muy fuerte el discurso. Recuerden ustedes otro discurso fuerte, el discurso del movimiento, de la Revolución Nacional, ¿no? El discurso del movimiento todo nacionalista revolucionario, ahí estuvieron los cerebros, ¿no? Los cerebros de este discurso, como Carlos Montenegro, ¿no? Carlos Montenegro fue el cerebro del discurso de la Revolución Nacional. Y bueno, y ahora entramos al discurso en este momento dominante en Bolivia, hasta en Santa Cruz, ¿no? En toda Bolivia es un discurso muy fuerte que ha penetrado a la conciencia de la población. Veamos en qué consiste ese discurso. El movimiento al socialismo más IPSP, 5 puntos, al que me diga qué quiere decir IPSP. 5 puntos para el tercer parcial. A ver, joven, adelante. ¿Qué quiere decir IPSP? Instrumento político, social, algo así. A ver, ¿quién puede mejorar? IPSP. Tienen que saber cultura política. Lice, A ver, Álvaro. es instrumento político por la soberanía del pueblo, de los pueblos. Álvaro sí sabe. Álvaro sí sabe. Álvaro Choque Borges. Es el instrumento político social por los pueblos, No, es el instrumento político por la soberanía de los pueblos, Lice. Por eso, está bien.
Álvaro, está bien. De todas maneras, me estoy anotando la intervención de Michel y la intervención de Zonal Saavedra. Gracias, licenciado. Ya, está bien. Entonces, le vamos a otorgar los puntos a Álvaro, pero Michel y Zonal tienen también su ponderación. Seguimos entonces con el movimiento al socialismo, ¿no? Movimiento al socialismo. Movimiento, he tenido la suerte de conocer al fundador del MAS, ¿no? Podemos dialogar después. ¿Quién es el fundador del MAS? ¿Ya? Del movimiento al socialismo. ¿Por qué tiene estos colores celeste, blanco, negro? ¿Ya? Instrumento, eso es lo que ha dicho Álvaro, es el instrumento político por la soberanía de los pueblos. Por la soberanía de los... ¿A qué soberanía se refiere? ¿A qué pueblo se refiere? ¿No? A las naciones originarias que tiene Bolivia, ¿no? Bolivia tiene mucha población originaria, en los quechuas, los aymaras, los guaraníes, los chiquitanos y otras nacionalidades que hay en el oriente, ¿no? Muy fuerte en Bolivia la presencia de las naciones originarias. Y en Chile parecía que era Chile nomás, ¿no? Pero con esta constitución que estuvo en consulta el domingo anterior, ¿no? Ahí hemos podido ver que Chile había tenido casi 2 millones de personas que pertenecen a las naciones originarias. Están ahí los mapuches como población más fuerte. La historia de los mapuches es bien interesante, ¿no? Los mapuches y también tiene población quechua, tiene población aymara. Ustedes vean, ¿cómo puedes ver quechua aymara? Todo el norte chileno es territorio aymara. El norte chileno es territorio aymara, ¿no? Y por supuesto ahí viven muchos aymaras. Bueno, es el instrumento político por la soberanía de los pueblos, se refiere a los pueblos, a las naciones originarias. El discurso. ¿Qué quiere decir el discurso? ¿Cómo nace un discurso? ¿No? Eso como médicos ustedes tienen que saber. ¿Cómo yo sé que tiene un mal, una enfermedad mi paciente? ¿Cómo? ¿No? Viene, me dice, me duele la cabeza, o me duele el estómago, me duele tal cosa, ¿no? ¿Qué hago yo? Lo primero que hace un médico es... Perdón, a ver, adelante. Adelante, Janet. el historial clínico, Licea, y podemos hablar. ¿Ves el historial clínico? Janet. Te estoy anotando de todas maneras por tu participación. Les cuento lo que me pasó una vez. El médico del seguro de Sillayagua me mandó inmediatamente al especialista del seguro de la UNSA, de La Paz. Entonces fui donde el médico y me dice, no te puedo revisar todavía. ¿Por qué, doctor? Le digo, no tengo tu historial. No tengo tu historial. ¿Qué habrá pasado con tu historial? Pero no hay. Pero doctor, aquí yo vengo por una transferencia del seguro de Yagua, ¿no? Yo no soy de la UNSA. Entonces yo creo que por algo me han transferido aquí. No, si no hay tu historial, no. Espérame por favor afuera, vamos a seguir buscando su historial, ¿no? Entonces me salgo. Ahí, de verdad que me contuve porque estuve con mi esposa. Entonces, no, con mi esposa me porto muy bien. Entonces, así, pero no. Si tienes un paciente y no tienes historial, tienes que hacer un diagnóstico.
¿Qué tiene en ese momento? ¿Qué está pasando con ese país? ¿Por qué ha venido, no? Si es especialista, ¿por qué ha venido en transferencia de un seguro tan lejos? ¿No? Veré, no tengo en ese momento su historial, pero veré qué tiene. ¿Cuáles son, no? Los síntomas y haré un diagnóstico, ¿no? Ese es se empieza, ¿no? Con el diagnóstico. Aunque no se tenga el historial, el diagnóstico es muy importante. Lo mismo en la política, el diagnóstico. Tenemos que saber el diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿No? Empezamos por la pregunta de investigación y les soy sincero, de las preguntas de investigación, yo saco las preguntas para el examen. Dice la pregunta de investigación, ¿cuáles los alcances del discurso del movimiento al socialismo en la crisis de la democracia pactada? ¿A qué se refiere crisis de la democracia pactada? Se refiere a la democracia neoliberal, ¿no? Recuerdan ustedes ahí, los partidos se reunían y pactaban para gobernar el país, ¿no? Los partidos que tenían mayor votación en las elecciones, el MIR, ADN, MNS, ¿no? Nueva Fuerza Republicana, bueno, y también UCS, Unión Cívica Solidaridad, ¿no? De Max Fernández. Los que tenían mayor, ninguno obtenía 50% más uno, ¿no? Sino todos 25%, 20%, así. Entonces tenían que pactar a la fuerza, ¿no? Pero esa democracia entra en crisis, ¿no? Entonces dice, ¿cuáles son los alcances del discurso del movimiento al socialismo en la crisis de la democracia pactada? Esa es la pregunta de investigación que vamos a intentar explicar. Ahí está el diagnóstico. El discurso empieza por el diagnóstico. ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces dice, la Revolución Nacional del 52, con la nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma de la educación, el voto universal, no lograron modificar las condiciones de vida de la población boliviana. Es decir, no tuvieron el efecto que se esperaba de la Revolución Nacional, ¿no? Sino que según el diagnóstico del movimiento al socialismo, sí hubo esos grandes cambios en la Revolución Nacional, pero las condiciones de vida de la población se han mantenido, ¿no? Condiciones de vida de pobreza de la mayoría de la población. Y nosotros no, yo no soy pobre, como todos los días. Les digo siempre, vayan al exterior, ¿cómo se come? Su almuerzo, ¿cómo es el almuerzo? ¿No? Un plato de pescado que se basa el plato, ¿no? Bueno, en comparación de ellos, nosotros somos pobres, porque nuestra comida es un pedacito de carne. Bueno, entonces, las condiciones de vida en la población boliviana no han cambiado con la revolución del 52. Ese es el primer diagnóstico que hace el movimiento al socialismo. Dice, el Estado fue sustituido por el mercado en la función de asignar recursos. ¿No? ¿Recuerdan ustedes que en el periodo neoliberal, que tuvo una duración de 20 años en Bolivia, ¿no? Cambió el poder del Estado por el poder del mercado? ¿Quién repartía los recursos? ¿No? ¿Quién era el que controla los recursos económicos del país? El mercado, no era el Estado. En el diagnóstico dice, el Estado fue sustituido por el mercado en la función de asignar recursos. Y, ¿no? Dice, entonces, la revalorización de las identidades debe partir de la cultura. ¿Recuerdan ustedes el discurso de la Revolución Nacional? Y más o menos parecido, ¿no? Que dice, hay que revalorizar
la cultura nacional, hay que revalorizar la cultura de las naciones originarias, que es la verdadera razón de ser de la nacionalidad, ¿no? La cultura de las naciones originarias. Aquí también dice lo mismo, ¿no? Hay que revalorizar las identidades a partir de la cultura de las personas y grupos relativamente compactos que se integran, toleran y aceptan, dando lugar a los prolegómenos del MAS, al proyecto político sobre el vivir bien. Yo les puedo preguntar, ¿cuál es el objetivo del proyecto político del movimiento al socialismo? Ustedes dirán, el vivir bien. Todas las acciones de la política del movimiento al socialismo es de que vivamos bien, ¿no? Ese es el objetivo, el vivir bien. O más explícitamente, de crear un Estado social comunitario, social, plurinacional y comunitario para lograr una Bolivia digna, soberana, productiva y democrática mediante la participación de una economía estatal, privada, comunitaria y mixta. El presidente actual, Luis Arce Catacora, cuando va al exterior, les reciben las universidades, ¿no? En Estados Unidos estuvo en una de las mejores universidades del mundo, el instituto de Massachusetts, ¿no? Estuvo y dictó una conferencia, ¿no? Todo el mundo le dice, a ver, queremos saber los éxitos de la economía boliviana, queremos saber qué hizo usted, ¿no? Entonces, su conferencia se centra en la economía, ¿no? Dice, nosotros hemos tenido una economía estatal, pero no solamente estatal, hemos combinado con la economía privada, ¿no? Ese antagonismo privado y Estado, eso hemos superado, porque ahora lo privado se relaciona con lo estatal, ¿no? Y tenemos así más productividad, más producción. Y también no nos quedamos en una economía estatal y en una economía privada, sino también tenemos una economía comunitaria, ¿no? Tenemos que fomentar a las comunidades en su proceso de desarrollo. Ellos tienen su propia visión, ¿no? La economía comunitaria. Después van a ver que es bien importante esta economía comunitaria porque ellos no tienen propiedad privada, ¿no? Ellos hacen su producción y su distribución con piezas comunitarias, ¿no? Es una novedad para el mundo entero, la economía comunitaria. Y también una economía mixta, ¿no? Aquí están, por ejemplo, los cooperativistas, ¿no? La economía de los cooperativistas. En Yayagua hay muchos cooperativistas, bueno, todas las empresas mineras son cooperativas, ¿no? Entonces también, ¿no? Entonces vean ustedes que tiene la propuesta del movimiento al socialismo, ¿no? Después de su diagnóstico, ¿no? De que la Revolución Nacional no ha cambiado la vida, las condiciones de vida de la población, de que el neoliberalismo lo único que hizo es dar poder al mercado y reducir el poder del Estado, ¿no? Entonces dicen, no, nosotros vamos a crear un Estado social pluricultural y comunitario para lograr una Bolivia digna, soberana, productiva y democrática mediante la participación de una economía, ¿no? Estatal, privada, comunitaria y mixta. Mixta también puede ser una combinación entre privada y estatal, una combinación entre privada comunitaria, una combinación entre privada y la producción cooperativa, ¿no? Entonces, la visión es interesante de la propuesta del Estado, del
del Estado plurinacional con su economía, ¿no? Entonces, en el último viaje que hizo el presidente a Sao Paulo, igual a la universidad, a una de las universidades más grandes del mundo, la Universidad de Sao Paulo, dio su conferencia sobre el modelo económico de Bolivia. Entonces eso es lo que dicen, ¿no? Los analistas. El MAS tiene su proyecto, tiene un proyecto, tiene su diagnóstico, tiene proyecto. En cambio, la oposición se ha quedado sin proyecto, ¿no? No tiene un diagnóstico que conduzca a una alternativa, ¿no? En eso tiene mucho desazón, ¿no? Entonces, ese es el discurso, ¿no? Entonces dice, ¿cómo se ha llegado a esto, ¿no? A la propuesta, ¿no? Del movimiento al socialismo? ¿Por qué, no? ¿No? Tenemos el diagnóstico, ¿no? Que hemos explicado, ¿no? ¿Por qué tenemos ese diagnóstico? ¿Por qué la crisis de la democracia pactada? ¿Por qué, ¿no? El mercado ha sido súper valorado por el neoliberalismo y los alcances de las medidas revolucionarias de la Revolución Nacional prácticamente no han tenido los efectos que se esperaba. Esto se debe, ¿no? El planteamiento del movimiento al socialismo de crear un Estado pluricultural con una economía estatal, privada, comunitaria, mixta, es producto de las marchas, de las movilizaciones, de los cabildos en las regiones, de los bloqueos, de los avasallamientos que lograron gran parte de estos requerimientos, ¿no? Entonces, no es un discurso que sale de aquí, de la cabeza, ¿no? Sino que el discurso ha tenido su origen en movilizaciones de las organizaciones sociales, ¿no? Marchas, cabildos, bloqueos, avasallamientos, ¿no? Entonces, ese es el discurso muy bien elaborado. En su primer momento, el MAS tuvo intelectuales muy importantes, ¿no? Y no le vamos a quitar el valor intelectual de Álvaro García Linera, ¿no? En su momento, para mí, el intelectual más lúcido que tiene Bolivia, que tenía Bolivia entonces. El Estado. Entramos al estudio, ya saben, ¿no? Primero está el discurso, la verdadera política, buen diagnóstico, ¿no? Buenas propuestas, ¿no? Entonces, de un buen diagnóstico y buenas propuestas, se puede ganar las elecciones y se puede conseguir el poder del Estado para transformar, ¿no? El Estado. El Estado es el instrumento poderosísimo, ¿no? De la política, ¿no? Ya saben, ¿no? Lo que hemos estudiado. ¿Qué es la política? Estado. ¿Qué es el Estado? La política, ¿no? Prácticamente son sinónimos, ¿no? Pero así, ¿qué es la política? Toda actividad del hombre para alcanzar el poder del Estado. Cuando hablamos de política, ¿de qué hablamos? Del poder. ¿De qué poder? Del poder del Estado, ¿no? Entonces, prácticamente política y Estado están muy relacionados. ¿Y qué importancia tiene el Estado? El Estado es el instrumento poderosísimo que cualquier partido político quiere tener para que sus ideas puedan ser realidad. Entonces, la pregunta de investigación, ¿no? Para estudiar el Estado. ¿Cuál es el tipo de organización política, ¿no? El Estado, la organización política, a darse con el proyecto del movimiento al socialismo en funciones de gobierno? ¿Cuál el tipo de organización política a darse con el proyecto del movimiento al socialismo en funciones de gobierno? Y, en consecuencia,
¿Cuáles los cambios con relación a la organización del Estado anterior? ¿No? Ustedes saben, ¿no? El Estado neoliberal, un Estado muy interesante, un Estado que ha, desde el inicio, ¿no?, reconoce la plurinacionalidad, la pluriculturalidad de Bolivia, ¿no? Y en base a ese reconocimiento va creando instituciones políticas hasta ahora vigentes, ¿no? Y que se ha creado con el neoliberalismo. Por ejemplo, el defensor del pueblo, por ejemplo, ¿no? El Consejo de la Judicatura, ¿no? Se ha quedado muy, ¿no? Y leyes de distribución de la riqueza, ¿no? La ley de participación popular, ¿no? La ley de descentralización, ¿no? Claro, donde encontramos el talón de Aquiles del proyecto político neoliberal es en la implementación de esa política con la privatización de las empresas públicas, ¿no? Ese es el talón de Aquiles que después, ¿no?, va a ser la consecuencia de su derrota definitiva en esta coyuntura. Entonces, ¿cuáles son los cambios del Estado, del movimiento al socialismo con respecto al Estado neoliberal? Esa es la pregunta de investigación. Entonces, intentamos responder. El nuevo Estado, ¿no?, que es participativo, incluyente, ¿no?, se asienta en el poder democrático emergente del proceso reivindicativo de los pueblos indígenas, originarios, campesinos y los movimientos sociales, ¿no? Recuerden ustedes el bloque de poder, ¿no? ¿Cuál es el bloque de poder? Para saber quién está realmente en el poder, ¿no? En el poder, quienes administran el poder del pueblo, porque el pueblo, ¿no?, el verdadero poder está en el pueblo, y el pueblo delega al Estado para que mediante el poder delegado del pueblo al Estado, pues el Estado se convierta en un instrumento en favor del pueblo. En este caso, ¿no?, el Estado se constituye con un bloque de poder formado por los indígenas, los originarios, los campesinos y los movimientos sociales, ¿no? Esa es la novedad del movimiento al socialismo, ¿no?, que integra, ¿no?, porque el Estado neoliberal en el discurso integró, en el discurso, pero en la realidad seguía ese marginamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Que el bloque en el poder del Estado plurinacional está formado por las organizaciones populares. ¿Por qué es un Estado atípico? Puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué el Estado plurinacional es un Estado que tiene su atipicidad? ¿Qué quiere decir atipicidad? ¿Qué es un poco raro? No es típico, sino es atípico, ¿no? ¿Por qué? Porque, dicen, se constituye en un estado atípico por la desmedida tautología de conceptos equivalentes. ¿Cuáles son esas tautologías? Dice, por ejemplo, dice, Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático y con autonomías, ¿no? Entonces, hay una desmedida tautología en los conceptos equivalentes, ¿no? Claro, son conceptos equivalentes. Podría haberse simplificado mucho más, pero la explicación que dieron los miembros de la Asamblea Constituyente es de que habían grupos representativos de diferentes sectores sociales que ellos deseaban que se incluya en la constitución política del Estado su punto de vista.
Entonces, para llegar a un consenso, se aceptó todos esos puntos de vista y se integró en el diseño de la constitución política del Estado. Por eso es un Estado unitario, por eso es un Estado social, por eso es un Estado de derecho plurinacional, por eso es un Estado comunitario, libre, independiente, soberano, democrático y con autonomías, ¿no? Quiere expresar lo que quiere, cómo tiene que ser el Estado, en el Estado plurinacional. Conforme al texto constitucional, Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y de lengua dentro del proceso integrado del país. Van a estudiar, jóvenes, el texto, ¿ya? Este es un resumen del resumen, pero sería bueno que ustedes estudien. Les doy, ¿no?, las diapositivas acompañado de un texto, ¿no? Es íntegro, no está resumido ese texto. Es una transcripción íntegra del texto. Y con eso van a ser súper médicos. Médicos que curen a millones. Entonces, ¿cuáles son los datos fundamentales? Saúl Prada Arcoreza, les dije al empezar que el MAS estuvo integrado por intelectuales muy interesantes, muy importantes, ¿no? Saúl Prada Arcoreza es doctor, verdadero doctor, como decía el rector de la Universidad de San Francisco Javier. Estoy aquí al lado de verdaderos doctores. ¿Y quiénes son los verdaderos doctores? Los que han hecho el doctorado, ¿no? Y Saúl Prada hizo el doctorado en la Universidad de México, en la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en demografía. Tuve la suerte de que él fue mi docente de posgrado en La Paz, ¿no? Por eso le conozco muy bien a Saúl Prada. ¿Qué dice Saúl Prada? ¿No? Dice en un ensayo sobre el nacimiento del Estado plurinacional, caracteriza 6 rasgos fundamentales del Estado. Pues se pregunta de examen, ¿cuáles son los rasgos fundamentales del Estado plurinacional según Saúl Prada Arcoreza? Ustedes dirán, primero, es un Estado descolonizador, ¿no? Es un Estado comunitario. Se abre a la participación y control social, asume el pluralismo autonómico, la equidad y la alternancia de género. Esto es muy importante, la alternancia de género, ¿no? Estamos viviendo una coyuntura muy fuerte de la mujer, ¿no? Recuerdo que un docente en Santa Cruz me preguntaba, tú que estás en el CUB, ¿cuántas mujeres existen? ¿Cuántas mujeres están en la universidad con respecto a los varones? La proporción, ¿no? Yo le dije lo que había visto. Hay más. La Universidad Boliviana está formada por más estudiantes mujeres que estudiantes varones. Vayan ustedes a la Universidad de San Simón, van a ver puras chicas entrando a la universidad, muy pocos varones, ¿no? Entonces, yo creo que en el siglo XX también hay esa proporción, pero no tanto, pero la mayoría son damas. Vivimos un momento muy importante de emergencia del poder femenino, ¿no? Y eso se reconoce en el Estado plurinacional, el poder femenino que debe integrarse en las instituciones del Estado en paridad, 50% representado por las mujeres y otro 50% por los varones. Eso quiere decir alternancia de género. Finalmente, la sexta característica tiene que ver con el modelo económico. Ya les expliqué el modelo económico de una economía plural. Nada de privatismo, nada de estatismo, nada de comunitario nomás, nada de mixto nomás, sino plural. Economía estatal, privado, ¿no? Comunitario y mixto. Interesante la propuesta, ¿no? De todas maneras, aunque no nos guste, ¿no?
Pero, muy interesante. El Estado, justificación del centralismo. ¿Cómo se justifica el centralismo? También les hablé de Álvaro García Linera, que aunque no nos guste, si no es el más importante intelectual que tiene Bolivia en este momento, es uno de los intelectuales más lúcidos que tiene Bolivia en este momento, ¿no? ¿Y qué dice? Miren ustedes, ¿qué dice sobre el Estado plurinacional? ¿No? Dice, Álvaro García Linera, en funciones de gobierno, al ratificar el centralismo estatal, señala que, aquí está el pensamiento, y puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cómo justifica el centralismo Álvaro García Linera sobre el centralismo del Estado? Entonces dirán, dice lo siguiente. El Estado controla el excedente económico. Vean ustedes el poder del Estado. Controla la plata, como dicen, el money, ¿no? Y que, si me dijeran eso, les pongo 20 puntos. ¿Qué es el dinero? Aquí, el excedente económico. La pregunta es, ¿qué es el dinero entonces? Money, ¿qué es eso? Pero dice, el Estado controla el excedente económico y los invierte productivamente, ¿no? Que el Estado controla el excedente y los invierte productivamente. Promueve también la inversión externa bajo condiciones de control estatal, ¿no? Deseos flojos y réditos a la vez que promueve tempranos procesos de modernización urbana, rural, de las comunidades campesinas e indígenas, lo que en conjunto da un despliegue simultáneo de varios modos de acumulación económica, desde inversión y expansión en torno al liderazgo del Estado, general del Estado, ¿no? Entonces, por eso se justifica el centralismo del Estado, ¿no? Porque el Estado controla el excedente, invierte productivamente el excedente, ¿no? Y promueve además inversiones externas. No nos cesamos a las inversiones externas, ¿no? Para que se vayan modernizando la sociedad urbana, la población urbana, la población rural, las comunidades, con ese accionar del Estado, se vayan modernizando, ¿no? Esa es la justificación del centralismo. ¿Por qué el Estado tiene que controlar el excedente económico y reinvertir, ¿no? Esto es muy importante en la política, ¿no? ¿Por qué es muy importante en la política? ¿Por qué Bolivia no puede alcanzar el desarrollo económico dentro del capitalismo, ¿no? Es importantísimo. ¿Por qué alcanzó Argentina? ¿Por qué alcanzó Chile? ¿Por qué alcanzó Perú? ¿Y por qué alcanzó Europa? Y Bolivia no puede, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿O qué pasa? ¿No? El problema es de que cuando hay una acumulación privada del excedente, ¿no? No se reinvierte en el país. Si es privado, es mi plata, ¿no? Es mi plata, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Y qué hacen? Invierten en el exterior, ¿no? Sale la riqueza de un país pobre a un país rico, ¿no? Esa es la lógica del capitalismo en Bolivia. Por eso Bolivia no puede alcanzar un desarrollo capitalista, ¿no? Como ejemplo típico, Simón Patiño, ¿no? ¿Qué hizo Simón Patiño? Todo el excedente absorbió de las minas de Yayagua, ¿no? Y de las minas del país, ¿no? Pero ese excedente no se reinvirtió en el país, porque si se hubiera reinvertido en el país, Bolivia hubiera alcanzado el desarrollo económico capitalista, ¿no? Pero no, ese excedente se fue a Estados Unidos, ¿no? Las minas de Patiño tenían su sede en Estados Unidos. Se convirtió en una empresa de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, no solamente Patiño, sino toditos
los capitalistas bolivianos. Hay también capitalistas bolivianos, no vamos a decir que no. Obtienen excedente económico y se invierten en el país, también hay. Pero la tendencia es eso, todos quieren ser patiños. Entonces, por eso se justifica el centralismo del Estado. Acumula excedente para invertir en el país, para modernizar a la población rural, urbana, campesina. Ahora, esto es lo interesante de García Linera, ¿no? El desprendimiento de la lógica capitalista. ¿Qué quiere decir el desprendimiento de la lógica capitalista? A ver qué dice. En la quinta fase, dice, en la quinta fase del proceso de cambio, el vicepresidente sostiene que el Estado plurinacional prioriza el valor de uso y la necesidad por encima del valor de cambio, lo que el Estado, a través del excedente generado en la industrialización, comienza a desprenderse gradualmente de la lógica capitalista, de la apropiación privada como norma económica e introduce expansivamente la lógica del valor de uso, de la satisfacción de necesidades, de fundamento comunitario y comunista como principio rector de las actividades económicas. Hablamos, por tanto, de otro régimen social en construcción. Dice, no solamente, nosotros no nos vamos a quedar con este objetivo del quedar bien, del vivir bien. ¿Se recuerdan? El objetivo de la política, del Estado, del movimiento al socialismo, es el vivir bien, ¿no? Ese es el objetivo. Pero vamos a ir más allá todavía, dice, ¿no? Vamos a ir más allá todavía, ¿no? ¿Cómo vamos a ir más allá todavía? ¿No? ¿Cuál es la lógica? Primero vamos a ir contra la lógica capitalista. ¿Cuál es la lógica capitalista? El valor, la riqueza, ¿no? Las mercancías tienen dos cuerpos, ¿no? El valor de uso y el valor. Entonces, dicen nosotros, ¿no? Como Estado ya en una quinta fase, lo que vamos a es dar más importancia no al valor, sino al valor de uso. ¿Para qué? Para que a través de esa importancia del valor de uso, la población boliviana pueda acceder mejor y más a atender mejor sus necesidades. Claro, ¿cómo se atiende las necesidades si no es con el valor de uso? ¿No? ¿Cómo yo atiendo la necesidad de vestirme si no es con el valor de uso de mi chamalla? ¿No? ¿Cómo atiendo yo la necesidad de alimentarme si no es con el valor de uso del almuerzo? ¿No? Y el valor del almuerzo, ¿dónde se queda? En el propietario del restaurante, o de la chamalla en el propietario de la fábrica de construcción de chamallas, ¿no? Es la lógica, el pensamiento científico. Entonces dice, ¿no? Con esa lógica de dar valor al valor de uso y no al valor, ¿no? Desprendiéndonos de la lógica capitalista. La lógica capitalista es valor, riqueza, ¿no? Nos vamos a desprender de esa lógica y vamos a dar más importancia al valor de uso para atender las necesidades de la población, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta que se satisfaga las necesidades de fundamento comunitario y comunista, ¿no? Como principio rector de las actividades económicas, ¿no? Hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Ya, el fundamento comunitario, todos producen, todos consumen, ahí no hay patrones, ¿no? Y en la sociedad comunista igual, ¿no? Aquí vamos a atender las necesidades antes que acumular riqueza. Entonces, interesante la lógica, ¿no? Del Estado capitalista que va construyendo el movimiento al socialismo.
¿no? Entonces, a ver, ¿cómo respondemos las preguntas de investigación? A ver, dice, pudiendo responderse a la interrogante sobre los tipos de Estado que siendo la sociedad civil el hogar y el escenario de la historia, el Estado se abre a las nuevas visiones de lo político como algo natural, al ser efecto y no causa de los procesos de la base social. Como dice Antonio Gramsci, ¿se acuerdan de Antonio Gramsci? Tienen que saber, alumnos del docente Edgar Lima, a ver, ¿quién es Antonio Gramsci? No, no sé, no hemos estudiado, no hemos llevado eso, ¿no? En el primer tema hemos llevado a Antonio Gramsci, que es lo que nos decía. Pero después voy a aclarar, ¿ya? Dice, la hegemonía está en la sociedad civil y la coacción en el Estado, en la sociedad política. Así ocurre hoy y así ocurrió siempre desde la modernidad. Sin duda, en el presente caso, los cambios políticos fundamentales se alejan del nacionalismo revolucionario, de la democracia pactada, del poder imperial norteamericano para acoplarse al discurso socialista, ¿no? Esa es la respuesta, los alcances, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los alcances del Estado plurinacional? Entonces, los alcances se aleja, ¿no?, del nacionalismo revolucionario, de la democracia pactada, del imperialismo y se aproxima al discurso socialista. Teóricamente, realmente excelente la propuesta, ¿no? A ver, ¿quién fue Antonio Gramsci? Antonio Gramsci, para empezar, bueno, para empezar, es el teórico de la ciencia política italiano que nos dice: la política es sociedad civil, sociedad política, ¿no? La sociedad civil es la base de la política. La política es el efecto de la sociedad civil. ¿Dónde radica el verdadero poder? Lo que les dije, en el pueblo, en la sociedad civil. Entonces, siguiendo esa teoría de Antonio Gramsci, ¿no?, entonces, este proyecto de Estado del movimiento al socialismo otorga, ¿no?, importancia a la sociedad civil y construye la sociedad política como un efecto, dice, de la sociedad civil, ¿no? ¿Quiénes son los actores principales? La sociedad civil, el pueblo. Eso dice Antonio Gramsci. Y eso les dije en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué dice Antonio Gramsci? Es el creador de la teoría del profesional orgánico de los trabajadores, ¿no? Él ha creado esa concepción. Todo, dice, todas las clases sociales tienen sus profesionales orgánicos. Los capitalistas tienen sus profesionales orgánicos. Las empresas financieras tienen sus profesionales orgánicos, orgánicos del capitalismo, orgánicos de las instituciones financieras, ¿no? Y la clase obrera también tiene su profesional orgánico, ¿no?, que como profesional orgánico le da el valor que corresponde a la clase, ¿no? Y no solamente le da valor, no solamente le orienta en cuanto a darle personalidad a la clase, sino que le orienta en la concepción, ¿no?, política que se debe seguir, la concepción económica que se debe seguir. ¿Estamos? Entonces, en conclusión, se aleja del nacionalismo revolucionario, de la democracia pactada, del poder imperial norteamericano para acercarse al discurso socialista. Con eso terminamos el Estado. Y nos queda los actores políticos y las relaciones políticas, que lo vamos a explicar no la semana que viene, porque había sido
Día del estudiante, día del médico, día de la primavera, día del radialista, creo que también es, ¿no? Bueno, vamos a festejar, pues, ¿qué nos queda? Vamos a festejar, también hay que alegrar al cuerpo, no todo es estudiar, estudiar, hay que alegrarse. Entonces yo tenía algunas preguntas, ya me olvidé de las preguntas, no sé si se acuerdan ustedes, para ganarse buenos puntos. Dije incluso 20, ya, recuerdo, ahora ya recuerdo. Dije 30 puntos al que me diga qué es el dinero. Pero ya podemos decir qué es el dinero desde el punto de vista de la economía de los trabajadores, ¿no? Universidad siglo XX, universidad política, una universidad de los mineros. Eso decía el rector fundador de la universidad. No nosotros Licen, ¿le puedes nunca. responder? Es una universidad Licen, de los mineros. A ver, primero Sonia y después hay un joven que estaba queriendo responder. yo Licen. Ya, Amigos. Davidson. Sonia, adelante. ¿Qué es el dinero? Sonia. Ya. El dinero, licenciada, es un conjunto de actividades de una economía que las personas utilizan como medio de intercambio para obtener bienes y servicios. Bien, gracias Sonia. Davidson, adelante. Licen, bueno, se puede decir, como la compañera estaba diciendo, que se utiliza como medio de intercambio para obtener bienes y servicios. También se puede obtener, digamos, ¿qué se llama? Que cumple una función de la unidad, o sea, de cuenta y valor, Licen, ya que eso, digamos, es un cuenta, como, digamos, el dinero es valorado hoy en día y se obtiene cosas con las que queremos, Licen. Muchas gracias, Davidson. ¿Alguien más quiere ganarse 30 puntos? Dice, A ver, Janet, adelante. Yo, Licen. el dinero se puede decir que son, se puede decir que son riquezas o puede decir que es algo de valor, como decían mis compañeros, ¿no? Para obtener algo, como por ejemplo, para sustentarnos nosotros mismos, las personas. Es feliz. Janet Ferrufino. Inge, Había un joven, creo, ¿no? Ronald Saavedra, adelante. Yo dije, desde el rato te estoy hablando. Ya. Primero Ronald, después Evelyn. Ya. Ronald, adelante. Es la unidad de cuenta y patrón de precios. También, como sabemos, es la unidad de cuenta que simplifica la fijación de los precios de los bienes. Gracias, Ronald. Había dicho Sonia, era, ¿no? La señorita que estaba esperando. No, licenciado, Virginia. yo, Evelyn. Evelyn, después Virginia, después Hinojosa Zenaida. Beizaga, perdón. Ya, Beizaga. licenciado, el A dinero ver, Evelyn, adelante. el dinero es el tiempo de trabajo como objeto universal o la objetivación del tiempo de trabajo universal y el tiempo de trabajo como mercancía universal. Virginia, adelante. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. El dinero, bueno, va a ser, ¿no? La materialización, ¿no? Social del trabajo que realiza el humano. Ya, gracias, Virginia. Hinojosa Beizaga, adelante. Licenciado, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. por ejemplo, el dinero es, como se podría decir, un objeto de valor, pero el cual es que lo que nosotros nos ganamos o lo que nuestros papás ganan día a día para poder sustentarnos es lo que nos sustenta, porque gracias a ese dinero podemos comprarnos, por ejemplo, cualquier cosa, porque sin dinero tampoco puedes tener algo, ni siquiera puedes tener una casa. O sea, el dinero es como si lo fuera todo, pero es un objeto de mucho valor. Muy bien, muchas gracias. Yo, licenciado. Por último, Cristian Zayos, adelante. Adelante, Cristian. No está el compañero licenciado. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Había dicho por último. Adelante.
Licen, para mí el dinero se puede utilizar como un sinónimo de poder, porque generalmente el dinero es como un poder, ¿no? Que nos puede hacer, acceder a hacer muchas cosas. Con el dinero podemos realizar, no sé, un dominio como capitalistas. Por eso decía, Licen, que para mí el dinero es poder. Bien. Gracias por tu intervención. Por último, Daniel, adelante, Daniel. Daniel Mayo. ¿No estás? Ya, entonces. Sí, yo estoy. A ver, adelante. Hemos dicho por último Daniel Mayo. Ya no levanten Bueno, más mano. Daniel, adelante. ya dicen, para mí el dinero es un conjunto de activos, como bien usted ha escuchado de mis compañeros. El dinero son activos que adquieren las personas a través de su trabajo, y estos mismos activos se utilizan como medio de intercambio por bienes o servicios, ya sea comprar comida, terrenos, etcétera. Es adquisiciones de bienes y servicios. Ya. Gracias, Daniel. Para empezar, ya, a toditos les voy a aumentar 5 puntos en esta clase, ¿ya? 5 puntos para el tercer partido. Toditos se van a anotar, me pueden reclamar después, nos ha dicho 5 puntos y no me está aumentando los 5 puntos, ¿no? Por intervenir. Gracias por la intervención. A Evelyn le vamos a otorgar 10 puntos, ¿ya? A Evelyn, porque es la señorita o la estudiante que más se ha aproximado al concepto del dinero. Y vivimos en la sociedad del conocimiento, ¿no? Y ustedes han accedido al conocimiento mediante el instrumento principal del conocimiento, que es el Internet, ¿no? Está bien, para eso está el Internet, pero hay que tener muchas reservas de lo que dice el Internet, porque eso está manejado por grandes intereses financieros mundiales, ¿no? Para dominarnos ideológicamente. Entonces, ¿qué es el dinero? Primero, el dinero, ese papel que tenemos en el bolsillo con el que compramos día y noche, el dinero es representante del valor. El dinero es representante del valor. Solamente es representante del valor. Claro, es un representante que tiene autoridad, por eso podemos comprar y vender, pero representa el valor. ¿Y a qué valor representa? ¿Qué mercancía con solo ver decimos valor? El oro, ¿no? Es representante del oro, aunque digan que no, ¿cómo pues? Eso ya es caduco, eso es de antes, ¿no? Es representante del oro. El papel moneda es representante del oro. ¿Y el oro qué representa? Lo que ha dicho Evelyn. Representa el trabajo humano que ha producido el oro, ¿no? Entonces, claro, el papel moneda es representante del oro, pero el oro, ¿qué representa en realidad? Trabajo humano. Cuando tenemos nosotros platita, ¿no? Indirectamente es trabajo humano, ¿ya? ¿Por qué indirectamente? Porque primero hay que acudir al valor del oro. ¿Entienden? El razonamiento de la economía de los trabajadores. Valor es trabajo. No hay valor que no sea trabajo. Y en el caso del dinero, es el representante del valor. Y ese valor es producto del trabajo. Así es, jóvenes, muchas gracias. Muchísimas gracias por la participación también. No voy a llamar lista porque tengo captura de pantalla. Toditos los que están aquí están con asistencia, por eso no voy a llamar lista, ¿ya? No se preocupen, todos tienen asistencia, los que están con sus ventanas. Muchas gracias, juventud. Nos vemos
después del 21. Vamos a descansar el 21. Chao, juventud. Listo, licencia, cuida. Gracias, gracias, muchas gracias. Chao a toditos. Chao.